Ya. Ven la pantalla de ven la pantalla de enfermedades autoinmunes, por favor, ¿alguien me confirma? Sí, doctor. Ya, Sí, perfecto. doctor. Este, bueno, el día de hoy no voy a hacer preguntas, ¿no? Solamente la reunión se va a limitar a la presentación que voy a hacer, ¿no? Porque no se puede respetar la dinámica que hemos venido teniendo a lo largo del curso. En lo que se refiere a la lectura sobre enfermedades autoinmunes, son enfermedades que ustedes van a ver, ¿no? Cuando hagan sus prácticas como estudiantes y también como médicos. Eh, Dos son del ámbito propio de la reumatología, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Después tenemos esclerosis múltiple y diabetes de tipo 1, que más son del ámbito de la neurología y de la parte de endocrinología, ¿no? Pero todas tienen un fundamento autoinmune. En todas se produce una pérdida de los mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿no? Que va a dar lugar a las diferentes manifestaciones de cada una de estas. Eh, bueno, con referencia a lo que se refiere al lupus eritematoso sistémico, los mecanismos a los que se le atribuye el daño principalmente son dos: el depósito de complejos inmunes por la pérdida de la tolerancia inmunológica, principalmente a antígenos nucleares, ¿no? Estos complejos terminan depositándose y causando problemas de vasculitis. Y el segundo factor sería, sobre todo, la apoptosis inadecuada, ¿no? Una apoptosis masiva en la cual no es posible remover los cuerpos apoptósicos porque excede la capacidad de los macrófagos para hacerlo y porque existen factores que no permiten que estos puedan ser removidos adecuadamente. Entre ellos tenemos complemento y tenemos la presencia de anticuerpos, por ejemplo, el anti-C1, que impide que los macrófagos puedan remover esas células muertas rápidamente. En el caso de la artritis reumatoidea, bueno, la lesión va a estar dirigida sobre todo a la sinovial, ¿no? Y el daño puede extenderse produciendo destrucción del hueso articular, del cartílago articular y también del hueso articular. Como ustedes ya deben saber, las manifestaciones se presentan mayoritariamente en las articulaciones pequeñas, de manos y de pies. Y una característica de la enfermedad es la rigidez matutina. Si la enfermedad progresa a la forma severa, bueno, esta enfermedad es una enfermedad invalidante, ¿no? Al igual que el lupus eritematoso sistémico se presenta con más frecuencia en mujeres. Este, bueno, en artritis reumatoidea, unas células que tienen un rol central tanto en la respuesta inflamatoria como en la destrucción de la articulación son los sinoviocitos, ¿no? Hay dos tipos de sinoviocitos: los sinoviocitos de tipo A o de estepe macrofágica, que son sinoviocitos sobre todo productores de interleuquinas que van a potenciar la respuesta inflamatoria a nivel de la articulación, y el otro grupo son los sinoviocitos de tipo B o de estirpe fibroblástica. Estos sinoviocitos, una vez que son activados, si son activados de forma inadecuada, ¿no? Se vuelven células productoras de metaloproteasas. Y estas enzimas van a terminar destruyendo el cartílago y las estructuras blandas de la articulación. Un tercer evento que se va a dar para la destrucción articular es la destrucción del hueso articular, que va a estar a cargo de osteoclastos que van a ser activados por mediación de una
quimiosina, que es el ligando de rank, ¿no? El ligando de rank quiere decir que es el receptor activador del NF-κB, ¿no? Que sabemos que NF-κB es el factor de transcripción nuclear que tantas veces hemos mencionado. Este receptor lo expresan los precursores de los osteoclastos. Y una vez que son activados, bueno, se transforman en osteoclastos e inician la destrucción del hueso. El tercer trastorno, la esclerosis múltiple, este es un proceso autoinmune, inflamatorio, del sistema nervioso central que se caracteriza porque es desmielinizante, ¿no? Y durante el proceso inflamatorio, que está mediado principalmente por las poblaciones de linfocitos Th1 y la presencia de infiltrados de macrófagos, lo que el paciente va a comenzar a manifestar es debilidad, parálisis y característicamente van a haber trastornos oculares, ¿no? Debido a la pérdida del control de la musculatura ocular. La edad de presentación, en el caso de la esclerosis múltiple, es en adultos jóvenes, ¿no? Alrededor de la tercera década de la vida, ¿no? Alrededor de los 20 años, ¿ya? Y finalmente, la diabetes tipo 1, que se presenta mayoritariamente, y se presenta en niños, ¿no? La característica de la enfermedad es la ausencia de insulina. A esta diabetes, ustedes ya saben, también la llaman la diabetes insulino dependiente. Bueno, la ausencia de insulina en estos pacientes da lugar en que se presente el daño principalmente a nivel de los vasos sanguíneos, las arterias, que van a tener, bueno, una esclerosis progresiva galopante que va a comprometer rápidamente el organismo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la presentación. Bueno, y al término de ella podemos dar por concluida la reunión. Bien, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, multisistémica, se presenta mayormente en mujeres con relación al hombre en una relación de 10-1, ¿no? Las manifestaciones van a ser variadas, ¿no? Varias manifestaciones son de piel. Las pacientes pueden cursar con alopecia, el rash malar característico en alas de mariposa, fotosensibilidad, lupus escoide, pueden presentar úlceras orales, ¿no? La úlcera oral es un criterio que tiene que ser evaluado por el médico porque las úlceras orales en el paciente lúpico son úlceras orales indoloras. Puede haber compromiso del sistema nervioso central. Hay un grupo de pacientes que debutan con demencia o psicosis lúpica, así los catalogan. Otra manifestación que se encuentra con frecuencia es la policerositis, ¿no? Cuando hay pacientes que debutan y no es raro encontrar derrame pleural bilateral. Si hay derrame pleural bilateral, ustedes están obligados a sospechar de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Puede haber compromiso del pericardio, del músculo cardíaco, pericarditis, carditis. El compromiso renal, la glomerulonefritis lúpica, se va a presentar con relativa frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se desarrollan anticuerpos contra anti-DNA de cadena doble, que es el anticuerpo del lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Esos pacientes también pueden cursar con artritis, ¿no? Porque la enfermedad tiene como fundamento, uno de sus fundamentos, el depósito de complejos inmunes, y los complejos inmunes van a tender a depositarse en vasos pequeños y en lugares donde se forman ultrafiltrados. Pues, ¿dónde se forma ultrafiltrado? Principalmente en riñón y en membrana sinovial, ¿ok? Bien, en el gráfico está lo que les comentaba, ¿no? El compromiso es sistémico, ¿no? Piel, faneras,
vamos a tener sistema nervioso central, compromiso de las serosas, ¿no? Pleuras, pericardio, se van a comprometer también órganos como el corazón, los riñones, las articulaciones también se van a comprometer. Hay un grupo de pacientes que pueden hacer fenómeno de Raynaud, ¿no? Y otro grupo de pacientes puede hacer lo que se conoce como síndrome antifosfolípido. Eh, las pacientes lúpicas con cierta frecuencia entran dentro de lo que se conoce como abortadoras habituales, ¿ya? Y se le atribuye eh, este estado de abortadora habitual al hecho de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que forman parte de un síndrome que es el síndrome antifosfolípido, ¿no? El síndrome antifosfolípido tiene dos componentes para su diagnóstico. Uno es la presencia de trombosis arterial y o trombosis venosa, ¿no? Y la presencia de algún anticuerpo antifosfolípido. Mayoritariamente son dos los anticuerpos antifosfolípidos, la anticardiolipina y la anti-beta-2 glicoproteína 1. Puede estar presente uno de ellos o los dos, ¿no? Entonces, una vez que se reúnen los dos criterios diagnósticos, ya podemos decir que la paciente es portadora de un síndrome antifosfolípido, ¿ya? Y que es una de las causas del hecho de que sean abortadoras habituales. Bueno, dentro de la patogénesis, tenemos la asociación con los genes HLA es muy importante, ¿no? Siempre la vamos a tener porque el gen HLA es el que va a presentar el antígeno, perdón, la molécula HLA es la que va a presentar el antígeno que va a terminar activando a la célula autorreactiva, tanto linfocitos T como linfocitos B, ¿ok? Entonces, en este caso, la asociación con los genes, según la lectura, es con los genes DR3 y DR2, ¿ya? Los defectos de complemento. En las poblaciones de pacientes lúpicos europeos, ¿no? Los defectos de complemento se presentan más o menos en el 30% de estos pacientes, ¿ya? El complemento genera dos inconvenientes. Uno, que los defectos de complemento hacen que los pacientes lúpicos no puedan solubilizar los complejos inmunes de manera adecuada. Por lo tanto, los complejos inmunes no van a ser removidos por los hematíes para que sean finalmente eliminados en el vaso y en el hígado. Esto hace que los complejos inmunes se depositen, ¿no? Y una vez que se depositan, bueno, el complejo inmune va a activar la vía clásica de complemento. Y el complemento activado sobre el tejido va a terminar causando daño y destrucción. ¿Ok? Les comentaba que para el caso de C1Q, ¿no? Con frecuencia los pacientes con lupus eritematoso sistémico desarrollan anticuerpos anti-C1Q. La molécula C1Q o C1 es necesaria porque tiene un rol en la remoción de las células muertas por apoptosis. Lo que hace es unirse, unirse a las membranas de las células muertas para facilitar la captura y remoción por parte de los macrófagos, ¿no? Si hay anticuerpos anti-C1, entonces estos autoanticuerpos van a interferir con las interacciones entre macrófagos y C1, impidiendo de este modo la remoción adecuada de las células muertas. El otro gen, que es el Fc gamma, es sobre todo, y este gen lo que hace es generar señales inhibidoras. ¿Me están escuchando bien? Diga, ¿me escuchan bien? Porque tengo un aviso.
Sí, lo escucho bien, doctor. Ya, ok. Este, bueno, les decía que la molécula Fc gamma R2b es una molécula reguladora, es una molécula que lo que hace es eh, inducir en realidad un bloqueo de las señales generadas por los receptores activadores del linfocito B, ¿ya? De esta forma se regula la actividad de la célula B y se impide que el linfocito B continúe activándose y continúe produciendo anticuerpos. Si el regulador falla, entonces para el caso de los linfocitos B autorreactivos productores de autoanticuerpos, estos van a perder regulación y van a persistir produciendo autoanticuerpos. Lo mismo pasa con el gen de la fosfatasa PTPN22, ¿no? También corresponde, es una fosfatasa, es el producto de este gen, ¿no? Genera una molécula que lo que hace es retirar fosfatos y por lo tanto participa en los procesos de regulación. Si hay deficiencias de fosfatasa, entonces no se va a poder regular la actividad o la función activadora de los receptores de activación de los linfocitos. Bien, dentro de los factores ambientales, muy popular la, la luz ultravioleta, ¿no? Los pacientes lúpicos con frecuencia son los, los, los pacientes con luz, bueno, la exposición a la luz solar y a la luz ultravioleta en un grupo de pacientes lúpicos provoca episodios de fotosensibilidad, que es la otra manifestación que no comenté al momento de hacer la introducción del tema. No nos olvidemos que los queratinocitos son células que producen inflamaciones en el RP3, o sea, tienen mucha actividad proinflamatoria, ¿ya? Y la luz ultravioleta los daña, ¿no? La lesión de los queratinocitos termina desencadenando una respuesta inflamatoria masiva a nivel de la piel, lo que provoca también apoptosis masiva, y si esto está asociado a los defectos en la remoción de cuerpos apoptósicos, definitivamente las células muertas por apoptosis van a pasar por un proceso que se conoce como necrosis secundaria. La célula necrosada de forma secundaria libera el contenido celular y la liberación de contenido por células necrosadas promueve la instalación de procesos inflamatorios, ¿no? Bueno, los antígenos que se liberan pueden combinarse con otras moléculas para formar neoantígenos y de esta forma activar a células autorreactivas. Es lo que se propone para el caso del DNA y las células dendríticas plasmacitoides, ¿no? El DNA no es inmunogénico. Los ácidos nucleicos no son inmunogénicos. Se vuelven inmunogénicos cuando se combinan con otras moléculas para conformar neoantígenos, ¿ok? Esta, bien, una vez que se produce el neoantígeno, este va a ser reconocido por, en el caso de la célula dendrítica plasmacitoide, los receptores tipo TOL7 y tipo TOL9, ¿ok? Y esto va a terminar desencadenando la activación de los factores reguladores de interferón para la producción de interferón alfa. Ya hace varios años atrás que se encontró que en los pacientes con lupus eritematoso sistémico los niveles de interferones de tipo 1 se encontraban incrementados, ¿no? Y se postula que esa es la razón. Bien, bueno, ya les hablé acerca de los factores de apoptosis celular, los efectos de complemento y la falta de regulación por bueno, hay otro factor que es la falta de regulación por parte de la molécula TREX1. Ya. Bien, entonces en la patogénesis que vamos a tener, todas las enfermedades autoinmunes se caracterizan por pérdida
de los mecanismos de tolerancia inmunológica, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Desde el principio del curso se les está comentando que los problemas autoinmunitarios son consecuencia de fallas de la respuesta adaptativa. ¿Ok? Entonces, en cuanto a defectos de la tolerancia de linfocitos T y linfocitos B se refiere, tenemos un primer defecto, que es el efecto en el proceso de edición del receptor. La edición del receptor se produce durante la selección negativa del linfocito B y se da cuando el linfocito B, que está en proceso de maduración, interactúa con las células de la matriz celular, o sea, interactúa con las células que están revistiendo o tapizando la médula ósea. Esa es la matriz celular. Cuando se producen las interacciones, y las interacciones son potentes, ¿no? Las señales son potentes, con el linfocito B que están en proceso de maduración pueden suceder dos cosas. O se muere por apoptosis, ¿no? La segunda es que las señales potentes terminen induciendo la expresión de moléculas antiapoptósicas BCL2. En ese caso, el linfocito va a decir así, va a dar media vuelta y va a volver a ser un receptor, ¿no? Los cambios van a ser puntuales y solamente se van a producir en la región variable del receptor del linfocito B y corresponden más a cambios de tipo epigénico. Una vez que el linfocito B ha cambiado la afinidad o la interacción de su receptor, vuelve a pasar por el proceso de selección negativa y de ahí va a ir a poblar los órganos linfoides secundarios. ¿Qué pasa en los pacientes con problemas de autoinmunidad? Si este proceso, bueno, pongámonos en el supuesto de que hay una célula autorreactiva y que las interacciones con los autoantígenos no generaron las señales suficientes como para inducir muerte por apoptosis o inducir el proceso de edición del receptor. Entonces, esta célula autorreactiva, por falta de una estimulación adecuada al momento de la selección negativa, va a salir a poblar los órganos linfoides periféricos, ¿ya? Defectos en la selección negativa, y esto es más para el linfocito T. Al momento de la selección negativa, las señales que inducen la muerte del linfocito T autorreactiva van a provenir del mismo receptor del linfocito T al momento de interactuar con un antígeno propio, ¿ya? Si la interacción que tiene el receptor con el antígeno propio genera señales potentes, entonces se van a activar mecanismos de muerte celular por apoptosis. Bueno, durante la selección negativa, para que esto suceda, en el timo tiene que expresarse el antígeno o tienen que expresarse los antígenos del organismo para que en cantidad suficiente tienen que expresarse los antígenos del organismo, de los diferentes tejidos, en cantidad suficiente para que los linfocitos T puedan interactuar con ellos, ¿no? Si esto no sucede, o los antígenos están ocultos, o no se expresan bien, ¿no? Qué sé yo, en lugar de expresarse 1000 veces, solamente se expresan una vez o ninguna, entonces las células autorreactivas no van a encontrar el antígeno y no se van a poder generar las señales que se requieren para inducir la muerte apoptósica de estas células. Eso sucede, por ejemplo, en el caso, o es un mecanismo que se postula para el caso de la diabetes tipo 1, ¿no? La tolerancia inmunológica al antígeno de insulina se produce en el timo. Y las células tímicas epiteliales medulares que poseen un gen que es el gen regulador de autoinmunidad, expresan antígeno de insulina. Y ese antígeno, cuando la célula autorreactiva interactúa con el antígeno de insulina,
la señal se dispara y la célula es eliminada por apoptosis. ¿Qué pasa si el antígeno de insulina no se expresa? Entonces la célula autorreactiva para insulina no va a ser eliminada y va a pasar a poblar los órganos linfoides secundarios, ¿no? En ese caso hay un defecto de la selección negativa. Lo otro, bueno, ya. Lo otro se refiere a los efectos de control periférico. En las enfermedades autoinmunes, bien, pueden ser defectos de expresión de receptores reguladores. Ya hemos estado viendo dos de ellos, ¿no? El CTLA4 y también la molécula PD1, ¿ya? Otros defectos de regulación están relacionados con las poblaciones de linfocitos T reguladores, que puede ser que no se generen bien en el timo, ¿no? Durante la selección negativa, hay una población de linfocitos que surgen, que son los llamados linfocitos T reguladores naturales, ¿no? Eh, bueno, pueden darse la situación de que estas células no se generen de forma adecuada en el timo. Los reguladores naturales, perdón, los linfocitos T reguladores también se pueden generar en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Y pueden darse situaciones en las cuales tampoco se genere de forma adecuada esta población celular. Y también se van a generar al término de los eventos inflamatorios, ¿no? En los tejidos periféricos. También puede ser de que haya problemas con la generación de células reguladoras. Y eso no va a permitir que se controlen de forma adecuada los procesos inflamatorios, ¿no? A las células efectoras y, en segundo lugar, a las células autorreactivas. La formación de complejos inmunes, bueno, ya les adelanté que la característica principal del lupus eritematoso sistémico es la formación de anticuerpos contra antígenos nucleares, ¿no? Y de todos los anticuerpos contra antígenos nucleares, el principal es aquel que está dirigido contra el DNA de cadena doble, ¿ok? Este autoanticuerpo se relaciona, repito, con glomerulonefritis y es un marcador, digamos así, de severidad de la enfermedad, ¿no? Los pacientes con lupus eritematoso con anti-DNA de DS presente con frecuencia desarrollan formas más severas de lupus. Y esto va asociado a la presencia de glomerulonefritis. Los títulos de anti-DNA DS nos dicen qué tan activa está la enfermedad. Y una vez que se instala la terapia, lo que se hace es hacer seguimiento midiendo los títulos de anti-DNA-DS. Se espera que en la medida que el paciente mejore, el autoanticuerpo también descienda, ¿ya? Bueno, esto ya lo adelantamos de alguna manera, ¿no? Les dije que los ácidos nucleicos que forman neoantígenos se van a combinar con o va a interactuar con los receptores tipo TOL, especialmente de la célula dendrítica plasmacitoide, ¿no? El 7 y el 9, haciendo que esta célula comience a producir interferón de tipo 1, ¿ya? Y se va a producir, en la medida que se vaya produciendo daño celular como consecuencia de la retroalimentación, va a haber más necrosis, más formación de neoantígenos y se va a amplificar la respuesta autoinmunitaria. Si esto no se regula y la exposición antigénica es constante, entonces vamos a estar presentes, vamos a estar presenciando procesos de generación de autoanticuerpos con una afinidad muy alta por sus antígenos, ¿no? Se van a dar los eventos de maduración de la afinidad por exposición constante al antígeno. Bueno, el gráfico
para todas las enfermedades autoinmunes, siempre hay lo que se llama el factor de riesgo. El factor de riesgo lo constituyen la carga genética del paciente, ¿no? La predisposición genética que tiene y que está asociada, entre otros genes, a los genes HLA, ¿ya? Y siempre va a existir algún factor desencadenante, siempre, ¿ya? Y estos, en algún momento, a lo largo del tiempo, van a terminar activando poblaciones de células autorreactivas que después pueden dar lugar a la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? El tratamiento, bueno, se trata de bloquear la actividad de producción de anticuerpos utilizando anticuerpos contra linfocitos B, el anti-CD20, ¿no? También se trata de bloquear esta interleuquina, que es una interleuquina que es necesaria para que los linfocitos B sobrevivan, ¿no? Que es el factor de crecimiento del linfocito B. Después, tenemos que otra vez, se busca depletar la actividad de los linfocitos, inhibiendo los procesos de presentación antigénica, bloqueando la actividad de proteasoma. Bueno, esto es experimental y me parece que es un fracaso, pero de todas maneras se menciona. Tratar de generar poblaciones de linfocitos T reguladores administrando dosis bajas de interleuquina 2 y también se ha tratado de bloquear al receptor de interferón alfa. Bueno, las razones ya son obvias porque ya se han explicado durante la fisiopatología. La artritis reumatoidea, como les adelanté, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, que compromete sobre todo las articulaciones pequeñas, tanto de manos como de pies. ¿Okay? Se presenta en mujeres con más frecuencia. La relación es de 4:1 respecto al hombre, ¿no? El lupus eritematoso sistémico también, el más frecuente es en mujeres, la relación es de 10:1 con respecto al hombre y más se presenta en población negra. Ese dato faltaba mencionar. Bueno, como les adelanté, la artritis reumatoidea, en sus formas severas, es una enfermedad invalidante que termina destruyendo las estructuras blandas, ¿no?, de la articulación y también el hueso articular, ¿ok? Y puede comprometer o va a comprometer articulaciones pequeñas y también articulaciones grandes, ¿ya? Bueno, la respuesta celular. En la articulación vamos a tener la presencia de un infiltrado celular que se va a caracterizar por la presencia de linfocitos T efectores, principalmente de las poblaciones TH17 y TH1, ¿no? Y estos van a estar acompañados de linfocitos B, productores de autoanticuerpos. Son dos los autoanticuerpos principales en el caso de artritis reumatoidea, el factor reumatoideo y el otro es el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, que en la lectura está como anticuerpo antipéptido citrulinado o ACPA, ACPA, ¿no? Con respecto a los macrófagos, les comenté de los sinoviocitos, ¿no? El sinoviocito macrofágico es el de tipo A, ¿no? Y les dije que era productor de interleuquinas proinflamatorias en caso de artritis reumatoidea, ¿ya? En los casos, bueno, se va a instalar la respuesta inflamatoria a nivel local, va a terminar dando lugar a un infiltrado inflamatorio y este infiltrado inflamatorio puede tomar, digamos así, tres tipos de configuración, entre comillas, ¿no? Uno que es un infiltrado disperso, ¿no?, que corresponde a los procesos de sinovitis más leve. Y después vienen los otros dos, que ya son
más severos, ¿no? Hay una sinovitis clásica en la cual el, se instala tejido linfoide terciario y este tejido linfoide terciario tiene todos los componentes de todos los componentes del tejido linfoide secundario, ¿no? Y hay otro que también se instala tejido linfoide terciario, pero no hay presencia de células dendríticas foliculares, ¿ya? Entonces ya es un tejido linfoide secundario, bueno, no clásico, ¿ya? Dentro de las citoquinas que se van a producir, tenemos citoquinas proinflamatorias, como es de esperar, y entre ellas destaca siempre el factor de necrosis tumoral, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoidea tienen, presentan concentraciones importantes de factor de necrosis tumoral y de hecho la terapia en los casos severos está dirigida principalmente a regular la actividad de esa interleuquina, ¿ya? Para que puedan entrar al protocolo de administración de factor de necrosis tumoral, los pacientes tienen que pasar primero por una evaluación a ver si pueden ser candidatos para este tipo de tratamiento. No nos olvidemos que el bloqueo del factor de necrosis tumoral promueve la aparición de procesos infecciosos por Mycobacteria tuberculosa principalmente. Bien, ya les comenté al inicio que son dos tipos de sinovecitos, el de tipo A o de estirpe macrofágica, el de tipo B o de estirpe fibroblástica. El de tipo A es productor principalmente de interleuquinas proinflamatorias y el de tipo B es productor principalmente de metaloproteasas colagenasas que van a destruir la articulación. ¿Ok? El sinovecito de estirpe fibroblástica además tiene otra particularidad, que es la de poder desplazarse, ¿no? Esta célula emite proyecciones citoplasmáticas llamadas lamellipodios que le permiten introducirse en la articulación. No solo eso, sino que son células que son capaces de migrar de una articulación a otra. Y a estas células se les atribuye el hecho de que estos pacientes característicamente tienen procesos inflamatorios que se caracterizan por ser simétricos, ¿no? Entonces, en la artritis reumatoidea vamos a tener inflamación simétrica tanto de manos como de pies. Y este proceso inflamatorio da lugar a la presencia de un signo que es el de la rigidez matutina, ¿no? Para que la rigidez matutina sea catalogada como tal, el paciente debe quedar entumecido, sin la capacidad de poder mover las manos por más de una hora, ¿no? Menos de una hora no se cumple con el criterio. Y finalmente les comenté también al inicio acerca de lo que es la destrucción del hueso, que depende de la actividad de osteoclastos, ¿no? El precursor es activado por las quimiosina RANK ligand, ¿no? RANK quiere decir receptor activador NF-κB, ¿ya? Una vez que el precursor es activado, bueno, se diferencia osteoclasto y se inicia la destrucción del hueso articular. Dos, les comenté, son los autoanticuerpos que van a estar presentes del factor reumatoide. El factor reumatoide se define clásicamente como un anticuerpo de tipo IgM que está dirigido o tiene especificidad por la fracción constante de la inmunoglobulina G, ¿no? Y se presenta en un 70-80% de los casos de pacientes con artritis reumatoidea. La presencia de los autoanticuerpos nos permite clasificar a los pacientes con artritis reumatoidea como cero positivos, si son positivos para factor reumatoideo o anti-CCP, y cero negativos, ¿no? Si no tienen el autoanticuerpo. Y se espera que los pacientes que tienen estos autoanticuerpos hagan formas más severas de la enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué se forma el factor reumatoide? Bueno, en los pacientes con artritis reumatoidea hay poblaciones de linfocitos B, ¿no?
que producen IgG, digamos así, anómala, que tiene errores en las posiciones de los carbohidratos, ¿no? Y eso hace de que estos anticuerpos diferentes terminen siendo tomados como antígenos y van a ser procesados y van a ser presentados como antígenos. Y eso va a desencadenar una respuesta autoinmunitaria, ¿no? En los pacientes con artritis reumatoidea podemos encontrar factor reumatoideo de tipo IgG, también podemos haber factor reumatoideo de tipo IgA y también de tipo IgE. ¿Ok? El otro factor reumatoideo, perdón, el otro autoanticuerpo es el antipéptido cíclico citrulinado, ¿no? Los procesos de citrulinación no son procesos que se vean corrientemente en el organismo, ¿ya? De hecho, parado, no existen procesos de tolerancia inmunológica. Entonces podemos concluir que si hay péptidos citrulinados, es muy probable que termine desencadenándose una respuesta autoinmunitaria si es que se van a dar las condiciones de estimulación suficientes, ¿no? O adecuadas. Eso es lo que sucede con los autoanticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Estos autoanticuerpos tienen un fuerte correlato con artritis reumatoidea y tienen valor pronóstico. Si el paciente, si a una persona sin manifestaciones clínicas se le detecta anti-CCP, tenemos que esperar, o es de esperar, que en unos años más, años menos, presente manifestaciones de artritis reumatoidea. Tiene valor predictivo. Los títulos en los pacientes de anti-CCP correlacionan directamente con la severidad del proceso autoinmune. O sea, es un marcador de severidad de la enfermedad. Y en tercer lugar, una vez que se instala la terapia, en la medida que el paciente responda al tratamiento, se espera que los títulos de anti-CCP también vayan cayendo. O sea, es un marcador que nos sirve para hacer monitoreo o seguimiento del paciente una vez que se inicia el tratamiento. ¿Ok? Tiene tres usos importantes. Bueno, ¿cómo se originan los anti-CCP? Se establece una fuerte correlación con el hábito de fumar, ¿no? Aparentemente el daño, en la mayor parte de los casos, se va a presentar o se va a iniciar en pulmón. En personas, bueno, estos son estudios en Estados Unidos, ¿no? Se ha visto que las personas que tienen el hábito de fumar 20 cajetillas de cigarro o más al año presentan con mayor frecuencia artritis reumatoidea. Aparentemente, el humo de tabaco induciría un estado inflamatorio en el pulmón con necrosis, acompañada de necrosis, ¿no? Y este estado inflamatorio provocaría la activación de una enzima, que es la peptidil arginina dehiminasa. La peptidil arginina dehiminasa es un grupo de 6 isoenzimas. En el pulmón tenemos la peptidil arginina dehiminasa 2 o PAD2, ¿no? Esta enzima lo que hace es retirar un grupo imino del aminoácido arginina y al producirse esto, la arginina se transforma en citrulina. Hay varias proteínas que pueden ser citrulinadas, ¿no? Entre ellas tenemos el fibrinógeno, la fibrina, la vimentina, ¿no? Entre otros, ¿ya? Como les dije, para el antígeno citrulina no hay tolerancia inmunológica. Entonces, si esto se produce en un contexto inflamatorio, va a comenzar a producirse una reacción contra los péptidos citrulinados, una reacción autoinmune,
contra los péptidos citrulinados. Acá tenemos el factor reumatoide, ¿no? Como ven, es una IgM que se ha asociado de forma complejos con la IgG en su fragmento Fc. ¿Ya? Y como les dije, esta molécula puede ser de tipo IgM, IgG, IgG, IgA o IgL. El proceso de citrulinación está a cargo de la enzima peptidila arginina deiminasa, ¿no? En el pulmón tenemos la PAD2. Entonces la enzima actúa retirando un grupo imino y transformando a la arginina en citrulina. Entonces el fibrinógeno, en lugar de tener argininas, va a expresar citrulinas y se van a formar autoanticuerpos contra esa secuencia peptídica. Dentro de los factores también, bueno, primero los factores de riesgo están asociados con la presencia de genes HLA, ¿no? Y dentro de los factores ambientales tenemos, como les comentaba, el humo de tabaco. Ya, se toma como que sea el principal. En la fisiopatología ya les adelanté que no hay tolerancia inmunológica para los péptidos citrulinados, ¿ya? Por lo tanto, una vez que se activa la respuesta autoinmunitaria, se van a activar tanto linfocitos T autorreactivos como linfocitos B productores de autoanticuerpos. Y las poblaciones de linfocitos T que van a dominar, las poblaciones vectoras de linfocitos T que van a dominar los infiltrados inflamatorios, 1 y TH17. En cuanto a los factores de riesgo, uno está muy vinculado a lo que es el antígeno, la molécula HLA-DRB1, ¿ya? Y sus alelos, ¿ok? El HLA-DRB1 no es una molécula, es un conjunto de moléculas, son alelos. Dentro de ese grupo de alelos o de ese conjunto de alelos hay un grupo que expresa una secuencia que comparten y que está relacionada con la aparición de artritis reumatoidea. A esa secuencia que se comparte la llaman el epítopo compartido y se ubica, acá está, entre los aminoácidos 70 a 74 de la tercera región hipervariable de la cadena beta. ¿Ok? Las cadenas, las moléculas de HLA, las clase 2, no nos olvidemos, tienen dos cadenas, alfa y beta. ¿Ok? La cadena alfa tiene un dominio alfa 1, alfa 2. El alfa 1 es la región polimórfica, donde se suceden las variaciones, y la cadena beta tiene también dos dominios, beta 1, beta 2. La beta 1 es la región o el dominio polimórfico. Y dentro de ese dominio polimórfico hay sectores que son hipervariables, ¿ya? Tenemos que en la tercera región hipervariable del dominio beta 1 de la cadena beta, ¿no? Se encuentra esta secuencia que son arginina, alanina, alanina, que corresponde al epítopo compartido, que tiene que ver con la aparición de artritis reumatoidea. Aparentemente, esa disposición de los aminoácidos hace de que estas moléculas sean más afines por péptidos como los péptidos citrulinados, ¿no? Y al ser más afines pueden capturarlos mejor para presentarlos y activar a los linfocitos T autorreactivos, ¿ya? Bien, bueno, ya hablamos acerca de las características del infiltrado inflamatorio, ya les conversé acerca de la población de sinoviocitos de tipo B o de estirpe fibroblástica,
Y también ya les comenté acerca de la formación del tejido linfoide terciario. Y otra vez lo mismo, pero en artritis reumatoidea, los factores de riesgo que tiene que ver con la carga genética, ¿no? Y los factores desencadenantes. Otra vez, infecciones, humo de cigarro, ¿ya? Las interacciones entre los factores de riesgo y los factores desencadenantes terminan provocando la activación de la respuesta autoinmunitaria, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, productores de autoanticuerpos. Al final, se va a tener la generación de células autorreactivas que van a comenzar a infiltrar la articulación. Los linfocitos que van llegando a la sinovia se van a ubicar en la parte subsinovial, ¿no? Y ahí es donde se va a iniciar el daño. En el líquido articular va a haber activación de linfocitos B autorreactivos, ¿no? Que van a reaccionar, van a producir autoanticuerpos que van a reaccionar con los autoantígenos presentes en la articulación, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa después, que se forman los complejos inmunes. Esto va a activar complemento y va a activar otras células inflamatorias. Si el daño es progresivo y severo, se va a formar un tejido de granulación que se conoce como panus. Eso lo van a ver, si no lo han visto ya, cuando hagan el curso de reumatología, ¿no? El panus es un tejido de granulación que se caracteriza por tener muchísimo, muchísimo proceso neoangiogénico. Hay muchos neovasos, hay tejido linfoide terciario y hay una cantidad muy importante, ¿no?, de sinoviocitos, particularmente de estirpe fibroblástica, ¿ya? Bueno, las terapias. Lo primero es, dentro de lo que es el uso de biológicos, tenemos el tratamiento con anti-TNF, ¿no? El anti-TNF, acá tenemos tres anticuerpos. El adalimumab, que es de origen humano, ¿no? El etanercept, que es un receptor soluble. La idea es que al administrar el medicamento, eh, el receptor soluble bloquee al factor de necrosis tumoral que se encuentra en el plasma, impidiendo que éste pueda interactuar con la membrana con los receptores de la membrana de las células, ¿no? Y el infliximab, que también bloquea la actividad del factor de necrosis tumoral. Y que se ha tratado con otras interleuquinas, bueno, yo sé de la interleuquina 6, pero no sé cómo va, ¿no? Tampoco, antagonistas de la interleuquina 1 tampoco sé cómo va. Y los bloqueos que se hacen en las moléculas de membrana, como las interacciones B7, CD28 y la depresión de linfocitos B usando anti-CD20, no podría decirles exactamente cómo es que va. Eso ya se lo explicarán cuando, o pueden preguntarle a su profesor cuando hagan la parte de reumatología. Bien, la tercera patología es la esclerosis múltiple. Mm, Bueno, les dije que esta es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que se caracteriza por ser un proceso inflamatorio desmielinizante, ¿ya? Se presenta en adultos jóvenes, en la tercera década de la vida, sobre todo, y se caracteriza por exacerbaciones y remisiones, como toda enfermedad crónica de este tipo. Va acompañada de parálisis, debilidad muscular y trastornos oculares. ¿Ok? Bien. Bueno, existe un modelo experimental para esclerosis múltiple que de repente es uno de los modelos experimentales más exitosos que tenemos, ¿no? Dentro de los múltiples modelos que hay en animales. Eh, el proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central puede inducirse
bueno, se logra con ratones, con ratas, con cuyes, con primates no humanos, o sea, monos, ¿no? Y consiste en inocular o sensibilizar al animal con purificados de mielina, ¿no? Se toma la mielina, se hace un extracto y se purifican antígenos. Los antígenos que se utilizan básicamente son tres y están ahí: la proteína básica de mielina, la proteína proteolípido y la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Una vez que se tienen estos purificados, se van a inyectar en los animales de experimentación utilizando un potenciador. Al potenciador lo vamos a llamar adyuvante. El adyuvante es una mezcla de lípidos que contiene además micobacterias muertas por calor. Ese adyuvante se le llama adyuvante de Freund, como está en la diapositiva. A las 2 semanas más o menos, los animalitos comienzan a presentar manifestaciones de encefalomielitis, que se caracteriza principalmente por la presencia de parálisis, ¿no? Cuando se hacen los cortes del tejido del cerebro y de la médula, ¿no? Lo que se encuentra es la presencia de un infiltrado inflamatorio en la cual se van a encontrar linfocitos, ¿no? Y macrófagos, que son la causa de la destrucción de la sustancia blanca, ¿ok? Y en consecuencia, pérdida de la mielina. Bueno, el tipo de infiltrado de linfocitos T efectores son de TH1 y TH17. Nuevamente, estas células son bueno, se encuentran en procesos inflamatorios agudos, ¿no? El TH2 más que nada en eventos alérgicos. Y no se conoce cómo se produce la activación de los linfocitos autorreactivos. O sea, no se sabe cómo es que los antígenos de mielina pueden desencadenar o dar lugar a la activación de los linfocitos T autorreactivos. Están tratando de buscar una explicación por el lado de infecciones virales, ¿no? Y también tratan de encontrar una explicación por el lado del fenómeno de mimetismo molecular. El mimetismo molecular, les voy adelantando, no es solo la reacción cruzada que pueda tener el tejido sano con el germen. No. El mimetismo molecular tiene un componente adicional, que es el de que el antígeno propio tiene que tener la capacidad de sostener o mantener la respuesta inflamatoria. A eso se le llama propiedad adyuvante. Bien, ¿qué genes están asociados con la esclerosis múltiple? Este de acá, el HLA-DRB1, el 1501, el alelo 1501, ¿ok? Aquí lo que se encuentra es lo que se llama desequilibrio de ligamiento. Quiere decir que en la población general, ¿no? La forma como se distribuye este gen no respeta la distribución mendeliana. Y hay un grupo de personas que expresan este gen con más frecuencia. ¿Ya? Hay un desequilibrio, a eso se le llama desequilibrio de ligamiento. Y este desequilibrio de ligamiento estaría asociado con el problema de esclerosis múltiple. Otro factor sería las alteraciones o modificaciones o polimorfismos de repente en la región no codificable de la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que es la molécula CD25. ¿Ok? Y eso va a alterar la generación y mantenimiento de las poblaciones de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores, bueno, eso lo vamos a ver en teoría, se caracterizan por un tipo de expresión, son CD4 positivos, expresan un factor de transcripción que es el FOXP3 y además expresan grandes cantidades de la molécula CD25. O sea, se requiere de esa molécula para que haya una población adecuada, funcionalmente y en número suficiente de linfocitos T.
reguladores. Si no se expresa el CD25, porque la interleuquina 2 no va a actuar y no se van a formar reguladores en cantidad suficiente y con funcionalidad adecuada, ¿ya? Bueno, las células autorreactivas al final van a iniciar la respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria puede amplificarse por un mecanismo que se llama de diseminación del epítope. Si le ponemos en pocas palabras, la diseminación del epítope consiste en la activación secuencial de células autorreactivas como consecuencia de la actividad inflamatoria. A ver, si tenemos un linfocito autorreactivo, que es autorreactivo contra el antígeno A, y está en un proceso inflamatorio, ese anti-A, ¿no? Y el proceso inflamatorio no se detiene y se mantiene, va a terminar, la respuesta inflamatoria va a terminar exponiendo otro antígeno para el que hay una célula autorreactiva, que sería un antígeno B. Entonces, como consecuencia de la exposición del antígeno B, se activa el linfocito autorreactivo anti-B. Entonces ya tenemos dos poblaciones autorreactivas, el anti-A y el anti-B. Si el proceso inflamatorio continúa amplificándose, puede exponerse un tercer autoantígeno, el C, que va a activar a un tercer linfocito autorreactivo anti-C. Entonces ya tendríamos 3 poblaciones de linfocitos T autorreactivos. A eso se le llama propagación del epítope, ¿no? Es la activación secuencial de diferentes poblaciones de linfocitos autorreactivos. El tratamiento, bueno, se le administra interferón beta. No había tratamiento, ¿no? Ahora se está intentando con interferón beta. La idea es bloquear, ¿no?, las respuestas por citoquinas, ¿ya? Y bloquear la presentación antigénica. Lo otro es bloquear a la integrina alfa 4 beta 7 o antígeno de expresión tardía 4, ¿ok? Desarrollando anticuerpos contra la molécula alfa 4. Esta otra molécula, el fingolimod, ¿no? La idea es impedir la formación de infiltrados celulares, bloqueando la migración de leucocitos, interfiriendo con la molécula SP1, o sea, la efimosina fosfato 1, que sabemos que es la quimiosina que se encarga de permitir la migración de los linfocitos del parénquima de los órganos a la circulación, sea a la sangre o a la linfa, y también, ¿no?, viceversa, de la sangre o linfa al parénquima, ¿ya? Y otra vez tenemos que se trata de bloquear la producción de autoanticuerpos, inhibiendo la actividad de los linfocitos B con el uso de anticuerpos contra la molécula CD20. Y finalmente la diabetes de tipo 1, bueno, ya les adelanté también, esta diabetes es la conocida como diabetes insulino dependiente, se presenta a temprana edad, ¿no?, entre los 7 y 11 años, en la lectura dice 11 a 12, ¿ya? Y la característica es que los pacientes cursan con cetoacidosis e hiperglicemia, porque no producen nada de insulina. Esta enfermedad, además, produce daño severo en los vasos sanguíneos. Los pacientes cursan con arteriosclerosis acelerada, ¿ok? En consecuencia, va a haber daño importante, ¿no?, por daño en la microvasculatura, y va a haber lesión seria en retina, en los riñones y también en los nervios periféricos. La causa es la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿no? El daño va a estar mediado por
los linfocitos helper TH1 autoreactivos acompañados de la actividad citotóxica de los linfocitos TCD8 activados, los linfocitos citolíticos. ¿Ya? Lo que se va a encontrar es necrosis, ¿no? Necrosis y sangrado, ¿no? Un infiltrado inflamatorio compuesto por células mononucleares acompañado de necrosis. A eso lo vamos a llamar insulitis. En el páncreas también se va a encontrar cantidades importantes de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 en general, interleuquinas proinflamatorias. En las glándulas no pueden haber interleuquinas proinflamatorias. Si hay presencia de interleuquinas proinflamatorias, estas son un factor de daño. Las glándulas son santuarios, son templos budistas. Ahí todo tiene que ser calma, ¿no? La instalación de cualquier evento inflamatorio va a producir un daño severo en las células que forman parte del tejido, ¿ok? Se van a encontrar también autoanticuerpos contra las islas de los islotes. Se puede pedir la investigación de anticuerpos antiislotes, ¿no? Desde las células del páncreas. Y bueno, los modelos que se han desarrollado en ratones, lo que se encuentra es defectos en la supervivencia y otra vez tenemos la función de los linfocitos T reguladores. La tolerancia inmunológica al antígeno de insulina, como les dije hace un rato, se produce en el timo, ¿no? Las células tímicas epiteliales medulares van a expresar el antígeno de insulina y las células autorreactivas tienen que ser eliminadas al momento de la selección negativa. Si esto no se produce, ¿me están escuchando? ¿Ven la presentación? No, doctor. ¿Ven la presentación? No. No, doctor. Ya voy a compartir, ¿ya? Ya. Um, mm. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Entonces ya estamos terminando. Bueno, en cuanto a patogenia de la diabetes tipo 1, como les comentaba, los alelos HLA-DQ son un factor de riesgo, ¿no? Y están en desequilibrio de libramiento con los alelos de DR. ¿Ya? Ambos son de clase 2. Y dentro de los genes no HLA está el gen de la insulina. En la región promotora
se ha encontrado que pueden presentarse repeticiones en tándem, o sea, alguna secuencia se repite varias veces y eso parece que va a terminar provocando o induciendo defectos en la expresión de la molécula de insulina y eso conllevaría a una mala eliminación de las células autorreactivas. Bueno, y en los modelos experimentales, ¿no? En los ratones, no son NOT por el receptor, ¿ah? Es el ratón no obeso diabético, ¿ya? No son receptores, no son ratones tipo NOT, por si acaso. Tenemos que se ha encontrado que hay polimorfismos del gen de interleuquina 2 y de la molécula CD25 que están asociados con la enfermedad. Y siempre tratan de echarle la culpa a los virus, ¿no? Y tenemos a los virus Coxsackie que también tratan de vincularlos con la aparición de la diabetes de tipo 1. Nuevas terapias, bueno, para diabetes tipo 1 lo que tratan de hacer es inducir tolerancia inmunológica. Bueno, particularmente yo pienso que eso no va a tener mucho éxito, pero es lo que están tratando, ¿ya? Y están tratando de inducir tolerancia inmunológica, promoviendo la activación de células reguladoras. ¿Ok? Y ahora sí, terminamos. A ver.